Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un verdadero honor estar con ustedes y no menos, Guillermo, no menos estar y compartir esta tribuna con el futuro presidente de Ecuador, con Guillermo Lasso, verdaderamente, y con un querido amigo como es Álvaro Vargas Llosa, con el cual ya he compartido muchos años en distintas tribunas y siempre es un placer encontrarlo, tal como a su padre, a Mario Vargas Llosa. Además, un escenario como este tan hermoso. Y está todo perfecto en realidad. Y por eso tenemos que celebrar. Todo nos invita a celebrar este hecho que se conmemora en realidad en 2 días más, el 9 de noviembre, 30 años de la caída del muro. Y lo que celebramos son varias cosas en realidad. La primera, lógicamente, es la caída física de un muro que, tal como Guillermo lo dijo muy bien, era mucho más que un muro que dividía una ciudad. Era un muro que dividía 2 mundos, 2 ideas. El mundo de la libertad, el mundo de la opresión, el mundo de la democracia, el mundo del totalitarismo. Dividía también una ciudad de una forma dramática. Pero además el muro, como realidad física, era mucho más que un muro. Para empezar, eran 2 muros. Uno externo que daba hacia la parte occidental de Berlín, donde estaban las 3 potencias occidentales vencedoras, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que tenían distintas zonas allí. Y un muro interior que daba hacia la parte comunista. Entre ambos muros había una distancia que podía variar, pero que en la ciudad misma de Berlín abarcaba unos 100 metros. Esos 100 metros son conocidos en la historia del muro como la Franja de la Muerte. Era el complejo más asesino, más bestial que ha existido para dividir una ciudad, para dividir a su gente, familias que nunca más pudieron encontrarse. Era un complejo que en total tenía cerca de 156 kilómetros. Una parte importante, 45 kilómetros más o menos en la ciudad misma, y después rodeando la parte exterior de la parte occidental de Berlín, completando 155 kilómetros. Había más de 300 torres de vigilancia, llenas de ametralladoras y armas, campos minados, cientos de perros que cuidaban esta franja de la muerte, más de 10.000 soldados. Por lo tanto, yo creo que no había ninguna frontera en ese momento que fuera tan vigilada y controlada como aquella. Y por eso es que es tan impresionante cuando uno lee la historia de los miles de berlineses y de alemanes que trataron de atravesar el muro, poniendo su vida en peligro. La mayoría fracasó. Se calcula que unos 5.000 alemanes trataron de pasar el muro. Algunos lo lograron, la verdad es que bastantes lo lograron, varios miles. Muchos no lo lograron definitivamente y murieron en el muro. Se calcula que alrededor de 160 personas murieron en el intento de atravesar el muro. Por lo tanto, fue un lugar del heroísmo, de la esperanza, de la alegría de los que podían realmente realizar este sueño de atravesar el muro y salir del comunismo. También fue un lugar de muerte. Fue también un lugar de ingenio increíble. Las formas que los alemanes del este inventaron para tratar de salir de la prisión que tenían fueron realmente incontables. Más de 70 túneles, algunos de impresionante dimensión. Hasta usaron globos para volar y poder salir. Así salió toda una familia de berlineses. Usaron cuerdas para lanzarse colgando de estas cuerdas. Usaron automóviles donde podían esconder gente. Por lo tanto, el ingenio humano fue increíble. Y en general el coraje. Coraje que quizás quedó reflejado para siempre en un joven soldado alemán llamado Konrad Schumann,
que fue el primero que atravesó el muro el día 15 de octubre de 1961, 2 días solamente después de que había comenzado la construcción de este terrible muro. Ese soldado corre a través de las alambradas y ha sido la fotografía de su escape, quizás la fotografía más icónica de todas las fotografías que hay sobre el muro de Berlín, donde el soldado va corriendo y lanza su arma al lado y llega al lado occidental. Fue el primero de miles más que trataron, de muchos que lo lograron, de muchos que no lo lograron. Pero más allá de esta realidad física, el muro que dividía una ciudad, 2 mundos, tenemos que celebrar hoy día la caída de uno de los imperios más grandes y más opresivos que ha existido en la historia de la humanidad. Me refiero al Imperio Soviético, es decir, a la Unión Soviética con todos los estados satélites, por ejemplo, a la llamada Alemania Democrática, o Polonia, o Rumania, etcétera, etcétera. Porque el muro de Berlín es, de hecho, el fin del Imperio Soviético y el comienzo acelerado de la disgregación de toda esa tremenda acumulación de poder que se había constituido desde el centro de Europa, dividida por la famosa cortina de hierro de la cual nos habló Winston Churchill en el año 46 ya, hasta el Océano Pacífico. Tanto el muro de Berlín no solamente habla de los alemanes, no solamente de una ciudad, también habla del fin de ese imperio, la primera sociedad totalitaria de la historia. Y la sociedad totalitaria que de lejos llegó más allá que cualquier otra. Bueno, tal vez Corea del Norte nos haría hoy día dudar de esa afirmación, pero los extremos de opresión a que se llegó en el Imperio Soviético son realmente increíbles, especialmente en la época de Stalin, donde se cometieron genocidios realmente impresionantes. Pero hay una tercera cosa que celebrar. Celebramos la caída de un muro en una ciudad, entre 2 mundos, la caída de un imperio opresivo, pero celebramos también, tal como Guillermo lo dijo, la caída de una ideología que es la base de todo este desarrollo que lleva a la constitución del Imperio Soviético. El comunismo, en su forma muy específica del marxismo-leninismo, que fue la ideología oficial de todo este Imperio Soviético, pero no solo del Imperio Soviético, también de China o de Cuba, o, en fin, de todo lo que fue el mundo comunista en su parte. Ese día 9 de noviembre comienza el retroceso rapidísimo de ese mundo que había sido construido a partir del golpe de Estado que dio Lenin y el partido bolchevique el año 1917 en Rusia. De allí en adelante, el comunismo se expandió a una velocidad impresionante. Llegó a dominar una tercera parte de la humanidad. Ninguna ideología política ha tenido tanto éxito en tan poco tiempo como lo tuvo el marxismo-leninismo. Llegar de la nada a dominar una tercera parte de la humanidad. Por tanto, lo que cae en el muro, lo que se cierra con la caída del muro, es una historia de un auge de este mal tremendo, que fue el comunismo, las sociedades totalitarias, y el comienzo de una reversión que rápidamente va a liberar a todos los países de Europa del Este. La misma Rusia va a transformarse y va a abrir un nuevo camino para todos los pueblos del mundo, en realidad. Por tanto, tenemos muchas cosas que celebrar hoy día y esta fiesta es muy justificada y tenemos que hacerlo bien. Pero permítanme hacer algunos recuerdos. Yo no sé si diré que tuve el privilegio o que tuve, pero algo tuve. El año 1971, en mayo, cuando yo todavía no cumplía 21 años, crucé el muro. Y lo crucé de la parte comunista a la parte occidental. Venía con un grupo de amigos chilenos, éramos 4, y andábamos recorriendo Europa y veníamos de Austria por Checoslovaquia y llegamos a la Alemania comunista y atravesamos el muro por un punto muy especial, el más famoso, que se llama Checkpoint Charlie. Punto en el cual estuvo a punto de comenzar la Tercera Guerra Mundial, en octubre de 1961. Si ustedes ven en internet, ven las fotos, van a ver cómo están los tanques estadounidenses y los tanques soviéticos a unos cuantos metros, en una situación que perfectamente podría haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial.
Por supuesto que pasar del lado comunista al lado occidental, a la zona americana específicamente, que es la que está en Checkpoint Charlie, era una experiencia increíble. Porque era una cantidad de controles, de barreras. El auto tenía que ir en zigzag todo el tiempo para evitar, por supuesto, cualquier fuga, etc. Revisiones de los papeles, de los documentos, de todo, etc. Pero a mí lo que más me llamó la atención es cómo revisaban nuestro pequeño auto. Era un Volkswagen de esos que llamamos escarabajo, estos redonditos, chiquititos, y que no era una revisión, prácticamente lo desarmaron. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que basta con mirar? Si aquí no puede haber más gente. Después me enteré que en 3 Volkswagen de ese mismo tipo habían escapado más de 50 berlineses, escondidos en la parte de adelante del auto, debajo ahí de esa parte que se abre. Allí habían hecho un espacio y habían escapado. Entonces, con razón, claro, cuando nos vieron llegar en un Volkswagen de ese mismo tipo, la revisión, desde el punto de vista de ellos, tenía mucho sentido. Para nosotros era una exageración incluso ante toda la exageración que era todos esos controles, todo ese muro, etc. El que hizo todo eso, que transportó más de 50 berlineses escondidos en el auto, con el riesgo de su vida cada vez que lo hacía, es otro de los héroes de esta historia. Su nombre es Kurt Bordel. El Volkswagen, él usó 3 en realidad. Uno de esos Volkswagen está en un museo que hay en Berlín, justamente donde está Checkpoint Charlie. Se llama el Museo del Muro de Berlín, y ahí ustedes pueden ver el auto que usaba. Está abierto el auto y se ve dónde se escondían las personas. Es algo increíble realmente. Así que bueno, había un motivo que nosotros no entendíamos de esa revisión extraordinaria que se realizaba de ese pequeño auto. Ahora, lo más impactante, todo esto es muy impactante, por supuesto, era algo que yo nunca había experimentado, fue cuando llegamos al otro lado. Porque claro, uno viene ya dispuesto a que te revisen todo, también al otro lado, en fin, y no hay nada. Dice, bienvenido a la zona americana de Berlín. Ni siquiera habían soldados, no había. Checkpoint Charlie estaba vacío, estaba allí una caseta, qué sé yo, y nos quedamos mirando y no sabíamos qué hacer. ¿Cómo? O sea, podemos seguir, podemos avanzar. Era de noche, había silencio en esa calle donde está Checkpoint Charlie, se llama Friedrichstraße. Y de pronto nos dimos cuenta que éramos libres, de nuevo, y que la libertad era que decidiéramos nosotros qué hacíamos, dónde íbamos, en fin, cómo lo arreglábamos. Y claro, fue una sensación, a pesar del poco tiempo que habíamos estado en el mundo no libre, fue una sensación extraordinaria y extraña realmente. Bueno, para experimentar eso, esa sensación maravillosa y desconcertante también, que es la libertad, es que los alemanes habían desafiado el muro. Eso de ser dueño de la propia vida, de no tener un papá Estado que te organiza la vida y te reprime cuando no sigues sus directivas, de no vivir como vivían los alemanes de la Alemania comunista, bajo el yugo de la policía política más grande que ha existido en la historia. Grande en relación a la población, por supuesto, del país. Seguro que la policía política soviética era más grande todavía, pero es una población mucho mayor. La Stasi, como se llamaba aquí, el infernal aparato de la policía política alemana, tenía 90.000 agentes y 180.000 informantes. Es decir, un ejército de 270.000 individuos dedicados a controlar, a reprimir. Yo creo que no ha habido nunca una sociedad más controlada. Incluso yo creo que han superado a los rusos. Después de todo eran alemanes, tenían más capacidad seguramente organizativa que la tenían los rusos. Por eso, para experimentar esa sensación de llegar al mundo donde tú decides por ti mismo, más de 4 millones de alemanes habían abandonado la Alemania comunista desde 1945, después de la derrota de la Alemania nazi, hasta 1961, que es cuando se cierra Berlín, que era el último pasaje abierto para poder transitar del comunismo a la libertad. La frontera total que dividía Alemania tenía una extensión de más de 1.300 kilómetros. Allí murieron más de 1.000 personas.
Por lo tanto, los 160 muertos de Berlín hay que sumarlo a esta gran cantidad de muertos de alemanes tratando simplemente de experimentar esa sensación maravillosa de ser libres y de ser dueños de la vida de uno. Te puede ir mal, te puede ir bien, pero es tu vida y tú la vas a dirigir. El muro se construyó justamente por eso, para parar la salida de los alemanes, especialmente de los alemanes jóvenes, los alemanes que tenían la vida por delante y querían vivirla libremente. Para parar ese flujo incontenible, esos más de 4 millones que habían salido, que no siguieran saliendo más, se construye el muro de Berlín por la noche, de forma clandestina, entre el 12 y el 13 de octubre de 1961. Bueno, déjenme continuar un poquito con los recuerdos. Cuando llegamos a Berlín, como ya les dije de pasadita, veníamos de Checoslovaquia, país que ya no existe. Hoy día existe, bueno, tampoco existe la República Democrática Alemana. Hoy día existen 2 países, la República Checa y Eslovaquia. Y habíamos estado algunos días en Praga. No sé si ustedes han estado en Praga, pero es una de las ciudades más hermosas del mundo. Realmente es algo maravilloso. Sin embargo, la Praga que yo visité el año 71, en mayo, era una ciudad triste, deprimente. Una de las ciudades más feas que yo he visto, siendo una de las más hermosas. Y había una razón muy simple para ello. Un poco más de 2 años antes, los ejércitos del Pacto de Varsovia, dirigidos por la Unión Soviética, habían invadido Checoslovaquia. 250.000 soldados entraron a Checoslovaquia. Después entrarían 250.000 más, llegaron a ser 500.000. 2.000 tanques entraron a Checoslovaquia. ¿Por qué entraron a Checoslovaquia? Porque allí habían unos dirigentes del Partido Comunista Checoslovaco que quisieron crear un poco más de libertad dentro del sistema comunista. Aquello que se conoció como la Primavera de Praga. No eran liberales ni ninguna cosa, eran simplemente comunistas que habían entendido una cosa muy simple. Para que la sociedad progrese tiene que haber más libertad. Porque si no hay más libertad, se acaba lo fundamental de la experiencia creativa del ser humano. La sociedad se estanca, la tristeza cunde, y cunden todos los sentimientos que fueron muy importantes en Rusia, en la Unión Soviética, y en su caída. La sensación de indiferencia frente a lo que se hace. El alcoholismo, que fue una respuesta generalizada a la falta de libertad. Fue uno de los problemas mayores en la época soviética. ¿Para qué hablar del atraso económico? Porque el que condena a los seres humanos a no ser libres, se condena al atraso. Porque el progreso surge del experimento, de la innovación, del derecho de cada uno de nosotros a encontrar cosas nuevas, a ponerlas en práctica, a fracasar, por supuesto, pero de pronto a no fracasar y hacer progresar el mundo. Por lo tanto, el comunismo como sistema estaba condenado por la simple razón de que habían aniquilado la esencia del progreso humano por el mero hecho de aplastar la libertad de los seres humanos. Por lo tanto, eso que experimentamos en Praga, esa sensación de una ciudad aletargada, que no tenía alegría para nada, era la gran enfermedad que estaba corroyendo todo ese imperio, que parecía absolutamente inexpugnable, con mucho más de 10.000 armas atómicas, ¿no? Con un ejército que tenía cerca de 5 millones de soldados. O sea, parecía que el imperio no iba a caer nunca, pero estaba enfermo de no libertad. Y esa es la peor enfermedad que pueda existir para una sociedad. Por lo tanto, ya en los años 80, el atraso soviético se fue convirtiendo en algo evidente. Evidente incluso para los propios dirigentes comunistas, tal como lo había sido antes para los dirigentes checoslovacos. Pero no pudieron cambiar porque los invadieron, les impusieron que continuaran el viejo tipo de comunismo. Pero a mediados de los 80, una nueva generación de dirigentes jóvenes, entre los cuales destaca un hombre que merece un elogio, Mikhail Gorbachev, comprende de que hay que dar más libertad,
Le llaman glasnost, le llaman perestroika, le llaman reformas, le llaman apertura, le llaman transparencia. Podrían haber dicho libertad y se habría ahorrado toda esa cantidad de palabras, porque se trataba de eso. Y se trataba además de cambiar el sistema económico aplastante que tenían, creando un poco más también de espacio para la creatividad de los seres humanos. El año 1985 asume Mikhail Gorbachev como líder del Partido Comunista y muy pronto será también, como siempre se hacía, el líder de toda la Unión Soviética. Por lo tanto, la cabeza máxima del Imperio Soviético, el que decidía sobre Checoslovaquia, sobre Alemania Democrática, sobre Polonia, sobre Rumania, etc. Y este hombre inicia este proceso que va a ser enormemente importante en Rusia, en la Unión Soviética, pero que también va a dar una señal muy clara para estos países satélites de la Unión Soviética. Y la señal es una y simple: no vamos a mandar los tanques de nuevo, no vamos a invadirlos. Y si ustedes tienen problemas, arréglenselas. Y además traten de cambiar, porque el cambio tiene que venir. Y esto es algo increíble. Gorbachev se convierte para los pueblos oprimidos del bloque comunista en una especie de ídolo. Tanto así que, ya les voy a decir, cuando llega a Berlín, un poco antes de que caiga el muro, los alemanes gritaban Gorbi, Gorbi, sálvanos, frente a sus dirigentes comunistas que estaban congelados en la ortodoxia stalinista muy antigua. Por lo tanto, ahí se creó una condición fundamental para lo que sería la caída del muro. Los soviéticos no iban a mandar los tanques. Por lo tanto, estaba abierta una posibilidad que antes no existía, porque lo que le pasó a los checoslovacos le había pasado a los húngaros antes, el año 56, incluso le había pasado a los alemanes el año 53. O sea, era evidente que mientras el Imperio Soviético mantuviera su capacidad y su decisión de intervención, no iba a haber cambios. Bueno, y hablando de Gorbachev, él mismo visita la Alemania democrática un par de meses antes de la caída del muro, cuando ya el proceso de reforma ha avanzado bastante en la Unión Soviética. Él llega el día 7 de octubre, cuando se celebraba el 40 aniversario de la formación de la República Democrática Alemana. Ironía de las palabras, República Democrática Alemana, cuando era una cárcel. Y él va a encontrar a los dirigentes del Partido Comunista Alemán, que se llamaba el Partido Socialista de Unificación o algo así, especialmente a su líder máximo llamado Erich Honecker, y que hace un discurso, está en internet todo esto, donde dice que las bases del socialismo son sólidas, que, en fin, que esto durará eternamente. Estábamos a 2 meses de la caída del muro. Y Gorbachev, abruptamente, en la noche, cuando hay una comida, se para, se va, cosa muy inusual, y le dice en un momento a Honecker que los que no cambian a tiempo van a ser condenados por la vida. O sea, le dejó clarito el mensaje. Ahora, esa misma tarde había ocurrido algo extraordinario, que yo no sé si Gorbachev recibió la noticia y tal vez por eso decidió marcharse rápidamente. En una pequeña ciudad llamada Plauen, que queda al sur de Leipzig, unos 100 kilómetros. Por primera vez había habido una manifestación de masas que había recorrido la ciudad pidiendo libertad. Nunca había ocurrido. Habían habido manifestaciones, concentraciones en las iglesias, etcétera, pero nunca una gran masa de personas se había desplazado y la policía había sido incapaz de contenerla. Esta ciudad de Plauen tiene unos 60.000 habitantes y logró congregar una marcha que se calcula entre 10 y 15.000 personas, que por supuesto desbordan. Justamente el día en que se celebraba el 40 aniversario de la República Democrática Alemana, desbordan a la policía. Ahora, este hecho insólito, extraordinario, tiene una pequeña historia también bastante llamativa. En ese tiempo no había internet, no había todas estas posibilidades de movilizar socialmente rápidamente, pero había un individuo, un joven de 21 años, otro héroe, llamado George Schneider, que se le ocurrió con su máquina antigua de escribir y con mucho papel calco para hacer copias, en esos tiempos cuando se hacían las copias, hizo 200
pequeños panfletos llamando a la manifestación del 7 de octubre. Lo hizo en su máquina allí y con sus amigos el día 3 de octubre por la noche sale a repartir por la ciudad de Plauen su pequeño panfleto. Y se produce esta cosa increíble. Convoca 10 o 15.000 personas. Un individuo, con su máquina de escribir, con sus pocos amigos, logró empezar a derribar el muro. 2 días después, en la ciudad de Leipzig, se van a concentrar 70.000 personas. Porque la señal que dio Plauen fue muy importante. Podemos tomar la calle. No hay fuerza que nos pueda detener. Fue una manifestación impresionante que se reúne en Leipzig, en una iglesia, la iglesia de San Nicolás, y sus alrededores, por supuesto, porque 70.000 personas son mucho para una iglesia, y que van a recorrer Leipzig, tal como los habitantes de Plauen habían recorrido su pequeña ciudad, gritando una consigna que va a ser la consigna que condensa la lucha contra el comunismo. Nosotros somos el pueblo. Wir sind das Volk. No ustedes. Nosotros. Ahora, el hecho de que fuera esta iglesia, que fueran 70.000, tenía una larga historia también. Las cosas no pasan después de todo de un día para otro. Desde el año 1982, otro de estos héroes de la caída del muro, un pastor protestante, había empezado, que se llama Christian Führer, murió hace unos años, había empezado a congregar a alguna gente descontenta para lo que se llamó oraciones por la paz. Y lunes tras lunes, pocos o un poquito más, nunca demasiados porque era peligroso, con la Stasi siempre vigilando, ¿no? Van manteniendo este movimiento que va creciendo lentamente. Ya en septiembre del año 89, o sea, unos 2 meses antes de la caída, ya salen afuera de la iglesia y en internet está ese momento maravilloso en que despliegan un lienzo, ¿no? Donde dicen, somos gente libre, queremos una sociedad libre. Duró 15 segundos. La Stasi llegó, por supuesto, y se acabó la pequeña manifestación. Pero una vez que la gente entiende que es posible, Leipzig se convierte en ese centro extraordinario para las convocatorias. El lunes siguiente, el 16 de octubre, se juntan 120.000 personas en Leipzig. Y ya se comienza. Y las demás ciudades alemanas comienzan a replicar esto. O sea, se había quebrado el cemento del muro que era el miedo a la dictadura comunista. La caída física del muro era una cuestión ya de tiempo. Cuando la gente se libera del miedo, desafía al sistema y salen cientos de miles a la calle, se acabó el muro. Y se había acabado. Esto sorprende al Partido Comunista, que pensaba que iba a gobernar eternamente, y 2 días después de esta gran manifestación, Erich Honecker, el principal dirigente, renuncia para ver si eso podía apaciguar la situación. No había ya vuelta. Al siguiente lunes, el 23 de octubre, se juntan 300.000 personas en Leipzig. Y el 4 de noviembre se junta 500.000 de personas en pleno Berlín, en la famosa Alexanderplatz. El muro había caído. Faltaba solamente el hecho físico de derribarlo físicamente, pero evidentemente que ya no había resistencia. Esto crea el desconcierto más absoluto en los dirigentes comunistas. Es una situación de desconcierto, prácticamente es un final de opereta el que vemos. El partido decide rápidamente, no el partido, unos funcionarios deciden escribir, vamos a dejar que la gente salga de Alemania. Cosa que era ya impresionante. Y meten esto en unas resoluciones que lee un personaje en una conferencia de prensa, que es muy famosa, está todo en internet, todo esto. Y él dice, mira, sí, y parece que no puede creer, pero lo dice porque está en el papel, y los ciudadanos de Alemania democrática van a poder ir al otro lado. Fantástico. Y un periodista italiano de origen alemán le pregunta, ¿desde cuándo? Y él mira los papeles, no encuentra. Inmediatamente dice, desde ahora. Desde ahora. Eso lo transmite la televisión del este y del oeste. Pocas horas más tarde, la gente le toma la palabra y van masivamente
hacia el muro, diciendo, mira, lo acaban de decir. Y los policías los miran. Y el muro cae, se deshace, porque ya había caído antes. Eso es importante entenderlo. Y ese es el día en que cambia este mundo, o sea, se consolida todo este cambio y pasa lo que no podía pasar, lo que yo cuando era joven y mucho tiempo después nunca pensé que podía ocurrir. Tal vez, tal como nunca pensé que la Unión Soviética podía desaparecer, tal como desaparece 2 años después de la caída del muro, a finales de 1991. Bien, amigos, les he contado un poco de esto y tal vez una reflexión final. Cayó para siempre el comunismo, se acabó definitivamente. Ojalá hubiese sido así, pero por experiencia propia sabemos que no. Este muerto no quiere morir todavía. Está muerto históricamente, como sistema político está muerto. Pero nos va a dar bastante trabajo que lleguemos a su entierro definitivo. Después de todo, hoy día todavía, quizás unos 1.700 millones de personas viven en estados donde domina una dictadura de un partido marxista-leninista. China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba. Y mientras tengamos a Cuba en América Latina, la dictadura comunista, tenemos un tumor canceroso que va a causarnos y nos está causando y nos ha causado un daño terrible. Tal como el daño que ustedes vivieron hace poco, tal como el daño que estamos viviendo en Chile. No hay ninguna posibilidad de explicar estas cosas, la violencia. Lo que pasó en Santiago es un atentado terrorista inicialmente. Después hay otras cosas, manifestaciones pacíficas, muchas cosas. Pero lo inicial es un atentado terrorista donde solo la inteligencia cubana, con el intermediario venezolano, pueden haber hecho algo así. Todo estaba listo. No es una cuestión espontánea. No es que de repente se te ocurra ir a quemar 10 estaciones del metro o tremendos edificios en Santiago. Todo estaba preparado para la cumbre internacional que iba a haber en Santiago de Chile, la APEC, donde iba a ir Donald Trump y Xi Jinping y Putin, etc. Y era el momento pensado para atacar a Chile y al presidente Piñera, que para la dictadura cubana y la dictadura venezolana son realmente unas piedras dolorosas en el zapato. Y Chile es un ejemplo de lo lejos que podemos llegar con la libertad. Por lo tanto, Cuba, y mientras tengamos Cuba y una dictadura comunista allí, bueno, también Venezuela, pero es que Venezuela es un apéndice de Cuba. Toda su estructura, todo aquello que lo sostiene, no se sostiene un día si es que la seguridad y la inteligencia cubana y los militares cubanos, que no son pocos en Venezuela, no estuvieran allí. Tampoco, como ha dicho Guillermo muy bien, ni han caído todos los viejos muros y además se han levantado muchos nuevos muros. O sea, tenemos que seguir con este trabajo. Como dice nuestro gran maestro Mario Vargas Llosa, la llamada de la tribu, del colectivismo, de aquello que aplasta la libertad, es muy fuerte. Y puede ser muy fuerte en tiempos de crisis también, cuando la gente siente desesperanza. Y ahí surge esa voluntad de buscar un líder, un caudillo, un Führer, alguien que te solucione la vida. Le entregas la libertad muchas veces para que te dé seguridad, lo que uno cree que es seguridad. Eso existe, va a seguir existiendo y contra eso tenemos que luchar todo el tiempo. Por eso quiero concluir estas palabras con la frase, o con una idea, expresada por un viejo irlandés hace unos 200 años, atribuida habitualmente a Thomas Jefferson, pero no se ha encontrado nunca en Thomas Jefferson de verdad, que dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Eso tenemos que tenerlo presente. El día que se nos olvida defender la libertad, porque ya la consideramos ganada, en fin, como una cosa, como el aire que respiramos, ese día comenzamos a perderla. Y como una vez dijo Ronald Reagan, hay que acordarse que nunca estamos más lejos que una generación antes que se pueda perder la libertad si dejamos de conquistarla todos los días. Muchas gracias, querido amigo.